vamos a dar inicio al tema de la pelvis ósea. Y tomando en cuenta esto, podemos decir que la pelvis ósea es una estructura compleja con aspecto de cuenca, en la cual forma el marco esquelético de la región de la pelvis, donde se encuentran diversos órganos pélvicos. La pelvis juega un papel de suma importancia en varias funciones del cuerpo humano. Para comenzar, se encarga de soportar todo el peso de la parte superior del cuerpo, proporcionando estabilidad y transmitiendo dicho peso a las extremidades inferiores. Esto permite que se desempeñe en diversas acciones, como por ejemplo sentarse, ponerse de pie y caminar. Asimismo, la pelvis alberga y protege las vísceras abdominales y pélvicas, sirviendo como punto de origen e inserción para los músculos y los órganos reproductores. Por último, puedo decirles, pero no menos importante, que los huesos de la pelvis tienen la capacidad de proporcionar un entorno cómodo para el feto durante el embarazo. La integridad, propiedades biomecánicas y características anatómicas de la pelvis femenina son claves para llevar a cabo el parto. Para el desarrollo del presente tema, vamos a esquematizar la presentación o el estudio en tres partes. Primero, las generalidades, en la que hablaremos de los huesos y la conformación de los mismos, como es el coxal, el sacro y el coxis. Hablaremos de la pelvimetría, en la que definiremos la pelvis falsa, pelvis verdadera. Hablaremos de la clasificación de las pelvis, los planos y diámetros a estudiar en la pelvis, las diferencias entre una pelvis masculina, la pelvis femenina. Y por último hablaremos de la competencia, que es la importancia o la aplicabilidad de estos conocimientos a nivel obstétrico, donde tenemos la valoración del cuello con la tabla de Bishop. Desarrollaremos los planos paralelos de Hodge y hablaremos de lo que es la radiopelvimetría. Osteología. El hueso coxal es uno de los huesos de la pared pélvica que conforman la cadera. Más específicamente es un hueso par, plano, esponjoso, en forma cuadrilátera helicoidal, compuesto por tres huesos embrionarios, que son el ilion, el pubis y el isquio. Cada uno de los huesos coxales tiene dos caras, una externa y otra interna, cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior, y cuatro ángulos. Estos huesos coxales están conectados uno con otro. Primero, anteriormente a través de la sínfisis cartilaginosa del pubis. Y dos, posteriormente con el sacro a través de las articulaciones sacroiliacas. Estos puntos de fijación forman el anillo óseo pélvico y permiten poco movimiento. Esta estabilidad es un factor importante para transferir las cargas del tronco hacia el miembro inferior, que es un factor necesario para lo que es la marcha normal. Tenemos las estructuras que lo conforman, donde tenemos lo que es el ilion, que es uno de los tres huesos que forma el coxal en la cintura pelviana. Es un hueso plano y acampanado que constituye la sección superior y lateral de la pelvis. El ilion se caracteriza por sus alas, que se extienden a cada lado de la espina dorsal. Tenemos el isquion. El isquion es uno de los tres huesos que fusionados forman la pelvis en un adulto. El isquion soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados y está unido al pubis, en la parte delantera y en las alas del ilion, en los lados y en la parte posterior. Tenemos el pubis, que es uno de los tres huesos que se fusionan para formar la pelvis. Este presenta dos segmentos o ramas a cada lado de la sínfisis púbica. El superior se articula con las alas o con el ilion, y el inferior se articula con el isquion de la pelvis. Tenemos la cresta ilíaca, que las crestas ilíacas marcan el surco superior de las alas del ilion y presenta un labio interno y otro externo, con una línea en medio de ambos. Por último, tendremos la sínfisis púbica, que es la conexión entre las dos partes del pubis. Presenta una línea de cartílago calcificado y resistente. En la mujer, la sínfisis púbica está cubierta por un tejido adiposo denominado monte de Venus. Y bueno, tenemos el agujero obturador, que el obturador es una gran apertura en cada pubis que permite el paso de los vasos sanguíneos y nervios desde la cavidad abdominal hasta el interior de la parte superior de las piernas.
El hueso sacro es una estructura ósea en forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectada a la pelvis y forma la pared pélvica posterior. Fortalece y estabiliza la pelvis. Unidas en el mismo extremo del sacro se encuentran 2 a 4 vértebras pequeñas y parcialmente fusionadas, conocidas como el coxis o hueso de la cola, que brinda un soporte leve a los órganos pélvicos, pero realmente es un hueso de poco uso. Es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por 5 vértebras soldadas en forma de pirámide, con una base, un vértice y 4 caras, anterior, posterior y laterales. El hueso coxis es el pequeño hueso ubicado al final de la columna vertebral. Es la parte más baja de la columna vertebral, representa una cola vestigial, de ahí el término común de rabadilla, y consta de 3 o más huesos pequeños fusionados. Entre 3 y 5 vértebras separadas o fusionadas constituyen el hueso en sí. Si bien se pensaba originalmente que el coxis está siempre fusionado, obviamente sin movimiento entre las vértebras coxígeas, ahora se sabe que todo el coxis no es un hueso sólido, sino que a menudo existe algo de movimiento limitado entre los huesos, permitido por las articulaciones fibrosas y los ligamentos. El coxis se articula con el sacro a través del disco vestigial y también se conecta al sacro con ligamentos. El movimiento entre el coxis y el sacro es muy limitado. Viene del latín coxis, es un hueso propio de los vertebrales que carecen de cola, formado por las últimas vértebras, articulado por su base con el hueso sacro, resulta de la fusión de 3 a 5 vértebras, se localiza posterior superior a la región anal o inferior al sacro, hueso con el que se articula. Tiene forma de cuña y no tiene conducto vertebral. Bueno, como ya habíamos dicho, es un hueso impar de pequeño tamaño que se localiza en el extremo inferior de la columna vertebral. Está formado por 4 piezas soldadas y que tiene forma de triángulo. La médula espinal discurre por el interior de la columna vertebral a través de los agujeros existentes en cada vértebra, pero no discurre por el coxis. Las vértebras del coxis son huesos sólidos, sin agujeros en el centro, y el coxis no participa con las demás vértebras para soportar el peso corporal en bipedestación. Sin embargo, en sedestación puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que indica que está soportando parte del peso. Para hablar con detalles sobre la pelvis en sí, podemos decir que se divide en 2 regiones anatómicas diferentes. Estas son la cintura pélvica y la columna vertebral a nivel de la pelvis. La cintura pélvica, también conocida como el hueso coxal, está conformada por la fusión de 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. La columna vertebral al nivel de la pelvis, por su parte, corresponde a la porción posterior de la misma. Se encuentra por debajo de la columna lumbar y está constituida por el sacro y el coxis. Los 2 huesos pélvicos están conectados anteriormente por la sínfisis del pubis, mientras que posteriormente se articulan con la columna vertebral a nivel de la pelvis para conformar lo que son las articulaciones sacroilíacas. El hueso coxal abarca desde la cintura hasta la pelvis. Se articula con el homónimo puesto a nivel de la sínfisis púbica y con el sacro para formar la pelvis en sí, y con el fémur para formar la articulación de la cadera o coxofemoral. A pesar de estar articulada en sí misma, existe cierta movilidad entre los huesos coxales, de especial importancia durante los trabajos de partos en las mujeres. La zona articular más importante del hueso coxal es el acetábulo o cótilo, que es la cavidad articular para la cabeza del fémur. Es en este punto donde los 3 huesos conformantes del hueso coxal se encuentran. Este acetábulo es redondeado por el rodete cotiloideo o labrum acetabular, que es un cartílago que amplía la cavidad cotiloidea, permite mayor articulación con el fémur y contribuye a la estabilización de la articulación coxofemoral por la creación de presión negativa durante la marcha.
El sacro se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis y entre los huesos coxales, con todos los cuales se articula, contribuye a formar la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. El borde anterior de S1 es sobresaliente y se denomina promontorio sacro. El vértice se articula con el coxis. El orificio vertebral del sacro se denomina conducto sacro y contiene las raíces nerviosas de la cola de caballo, raíces de nervios espinales situados debajo de L1. En las caras pélvicas y dorsal del sacro aparecen 4 pares de orificios sacros a través de los cuales emergen ramos dorsales y ventrales de los nervios espinales. La articulación sacroiliaca tiene unas superficies articulares, en específico son 2 superficies. Primero, la carilla auricular del hueso coxal, que está situada en la parte posterior de la cara interna del hueso ilíaco, exactamente por detrás de la línea innominada, que constituye parte del estrecho superior. Esta superficie tiene forma de media luna, de concavidad posterior-superior. Está recubierta de cartílago y es bastante irregular. A lo largo del eje mayor de esta superficie discurre una cresta alargada que separa 2 depresiones. Esta cresta está incurvada sobre sí misma, siguiendo un arco de círculo cuyo centro está situado aproximadamente a nivel de la tuberosidad ilíaca, que da inserción a poderosos ligamentos de la articulación sacroilíaca. La otra es la superficie auricular del alerón sacro. Sus contornos son superponibles a los de la faceta auricular y del hueso coxal, y cuya superficie tiene una conformación inversa. Estas 2 superficies, sin embargo, no tienen tanta regularidad como se han descrito anteriormente. En la parte media y superior de la superficie auricular del sacro existe una depresión central. En cambio, en su parte inferior, la parte auricular del sacro está bien convexa en su parte central. De hecho, se deduce la dificultad que existe en seguir la interlínea sacroilíaca en una proyección radiológica, y que según en la parte que se quiera explorar, la proyección deberá ser oblicua de fuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. El promontorio sacro marca la frontera de la entrada de la pelvis y cuenta con la línea iliopectínea y línea terminal. El promontorio sacro se articula con la última vértebra lumbar para formar el ángulo sacrovertebral, un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontal que proporciona un marcador útil para el procedimiento de implante cabestrillo. Ya habíamos hablado anteriormente del coxis. Se había dicho que es un hueso corto, impar, central, simétrico, en forma de triángulo. Por obvio, entonces tiene base, vértice, 2 caras laterales y 2 bordes. Está compuesto de 3 a 5 vértebras óseas separadas o fusionadas, que serían las vértebras coxígeas, y se encuentra justo debajo del hueso sacro, al que se adjunta mediante una articulación fibrocartilaginosa, que sería la sínfisis sacrocoxígea, que permite un movimiento limitado entre el sacro y el coxis. A pesar de ser el vestigio de una cola, el coxis posee todavía una función anatómica, pues sirve de apoyo para un cierto número de ligamentos y músculos. El coxis no participa con las demás vértebras para soportar el peso corporal en bipedestación. Sin embargo, en sedestación puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que indica que está soportando parte del peso. El coxis ofrece inserciones para parte de los músculos glúteo mayor y coxigio, y para el ligamento anocoxigio, intersección fibrosa de los músculos pubocoxigios. El coxis se clasifica dentro de los huesos de las extremidades inferiores, ya que las vértebras de la columna están unidas al sacro y posteriormente al coxis. Por debajo del sacro continúan las vértebras coxígeas, en las que sí reciben la categoría de huesos vertebrales. La sínfisis del pubis es la conexión entre las 2 partes del pubis. Presenta una línea de cartílago calcificado y resistente. En la mujer, la sínfisis púbica está cubierta por un tejido adiposo denominado monte de Venus. La sínfisis del pubis es la articulación cartilaginosa media que une las ramas superiores derecha e izquierda de los huesos púbicos. Se localiza de forma anterior a la vejiga urinaria y superior a los genitales externos.
En las mujeres está localizada sobre la vulva y el hombre se localiza sobre el pene. En hombres, el ligamento suspensorio del pene está anclado a la sínfisis púbica. En el caso femenino, la sínfisis púbica se encuentra muy cercana al clítoris. Durante el embarazo en humanos hay hormonas como la relaxina que suavizan este cartílago, permitiendo flexibilizar a los huesos pélvicos a la hora del parto. En algunas mujeres la sínfisis púbica llega a separarse durante el alumbramiento, un proceso muy doloroso y bastante raro. El hueso coxal está descrito anatómicamente como un elemento óseo que posee dos caras, una externa e interna, y cuatro costados, inferior, superior, anterior y posterior. En la parte de afuera ubicamos a la fosa ilíaca externa, la cavidad cotiloidea y el orificio que se forma entre el isquion y el pubis, que es el isquiopubiano. Ahora bien, en la zona de adentro, en la línea innominada, la cresta pectínea, la fosa ilíaca interna y la tuberosidad ilíaca. Y con respecto a sus costados se ubican la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y la posterosuperior, el ángulo del pubis, la superficie articular y la escotadura ciática menor. Además de participar en los movimientos de la articulación coxofemoral, como sería la extensión, la abducción, la abducción y la flexión, también tiene como funciones que es el centro de inserción y origen de los músculos iliosoas, como sería el psoas mayor y psoas menor. Recibe las presiones transmitidas por la columna vertebral, sirve como conexión del tronco a los miembros inferiores a través de la cabeza del fémur, interviene en el soporte del peso corporal y es un medio de transporte de las estructuras abdominopélvicas. El hueso ilion es el hueso más grande de la pelvis, uno de los tres huesos que forma la cintura pélvica y conecta la columna vertebral a cada extremidad inferior. El nombre del hueso proviene del latín que significa lomo o flanco. El ilion es un hueso ancho y en forma de abanico que constituye las secciones superior y lateral de la pelvis. Se divide en tres partes: el cuerpo, que es la parte central del hueso, el ala y la cresta. La separación entre las dos primeras está indicada en la superficie interna o abdominal por una línea curva, la arcuata, y en la cara externa que da hacia la pierna está separada por el margen del acetábulo. Las alas que se extienden a cada lado de la espina dorsal. La cresta ilíaca es la porción superior y corre desde la espina ilíaca superior hasta la espina ilíaca anterior. El hueso isquio es un hueso situado en la pelvis que forma parte del hueso coxal. Al fusionarse con el ilion y el pubis, es divisible en dos porciones, el cuerpo y la rama del isquio. Es un hueso plano. Se encuentra en la región de la cadera, específicamente en la zona inferior y más externa del ilíaco, por lo cual presenta relación con las otras dos porciones denominadas, que son el pubis e ilio. De acuerdo a la anatomía, el isquion tiene una rama descendente que se encarga de mantener alejadas a la zona cotiloidea de la escotadura isquiopubiana y una rama ascendente que se fusiona con el pubis. Asimismo, tiene un área conocida como la tuberosidad isquiática que sirve de inserción para algunos músculos. Además de ser importante por pertenecer a la anatomía de la cintura pélvica, también es uno de los huesos que sirve como punto de inserción para los músculos pectíneos: aductor medio, aductor menor, el grácil, los isquiotibiales, el obturador externo y cuadrado crural, y para el abductor mayor. El pubis es un hueso que forma parte de la anatomía de la pelvis. Se sitúa por encima de la sínfisis púbica y tiene como principales características que es extenso y grueso. Posee tres porciones. La primera está localizada por arriba del agujero isquiopubiano. La segunda está situada también en el mismo agujero que el anterior, pero por la parte delantera. Y la última está ubicada en la zona inferior de la rama descendente del pubis. En el caso de su importancia, se puede decir que para que el cuerpo humano pueda mantenerse estable,
al momento de realizar los movimientos es necesario que este hueso actúe y equilibre la zona inferior de la pelvis. Además de ser un elemento óseo, es decir, bueno, que es fuerte y resistente, también contribuye a la protección y resguardo de los órganos que se encuentran internamente. El pubis es uno de los principales puntos de unión de nuestro cuerpo. En esta área confluyen un gran número de estructuras cuya función es la de distribución y el acoplamiento de las tensiones desde el tronco a las extremidades inferiores y viceversa. Su principal labor será la estabilización. Por lo tanto, la sínfisis púbica se encargará de la tarea en lo estático, manteniendo la postura erguida y controlando el equilibrio de las fuerzas provocadas por la gravedad y las fuerzas de reacción del suelo. Y en lo dinámico, donde intervienen fuerzas horizontales y momentos en los planos transversal y frontal, como desequilibrios, desaceleraciones, etc. Veremos un fenómeno que ocurre durante el apoyo en una sola extremidad, en el cual se establece que durante un apoyo monopodal, la fuerza que debe ejercer la pierna en contacto con el suelo para estabilizar la sínfisis púbica será el doble del peso corporal del sujeto. El foramen obturado es una gran apertura situada entre el isquion y el pubis. En los hombres es grande y de forma ovalada. Su mayor diámetro se ve inclinado oblicuamente hacia adelante y hacia atrás. En las mujeres es más pequeño y más triangular. Está delimitado por un margen delgado y desigual al que se une una membrana fuerte y presenta en la parte superior un surco profundo, el surco obturador, que se extiende desde la pelvis oblicuamente hacia medial y hacia abajo. Este surco se convierte en un canal por una banda ligamentosa, una parte especializada de la membrana obturatriz, unida a dos tubérculos. Uno, el tubérculo obturador posterior, en el borde medial del isquio, justo enfrente de la muesca acetabular. El otro, el tubérculo obturador anterior, en la cresta obturatriz de la rama superior del pubis. A través del canal, los vasos obturadores y el nervio salen de la pelvis. El acetábulo, que viene del acetabulum, del latín acetum, vinagre, y abulum, que significa pequeño receptáculo o pequeña copa. Es la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, formada por el ilion, el isquion y el pubis, como ya habíamos dicho anteriormente. En ella se articula la cabeza del fémur, con lo que se forma la articulación coxofemoral. Esta articulación es muy importante ya que es la que permite el desplazamiento y la realización de las diversas actividades que llevamos a cabo día a día. Asimismo, es una región anatómica esencial para la inserción de los ligamentos redondos y transversos. La cresta ilíaca es el nombre que recibe el borde superior del ala del ilio, que se extiende hasta el margen de la pelvis mayor. La cresta ilíaca es palpable tanto en un hombre como en una mujer en toda su extensión. De forma general es convexa y levemente curva, o sinuosa con concavidad interna en el frente y hacia afuera por detrás. Deja en su interior una cavidad que a menudo se denomina la fosa ilíaca. La cresta ilíaca tiene una importante cantidad de médula ósea, incluso en el adulto, de modo que es un punto frecuente de extracción en la recolección de las muestras de células madre, para lo que son los trasplantes de médula ósea. El tope de la cresta ilíaca es el lugar donde se corresponde el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar, que sería el L4, justo por encima o por debajo del cual se realiza la punción lumbar. La cresta ilíaca es la mayor fuente de injerto óseo utilizada en cirugía maxilofacial, tanto de hueso esponjoso como para el hueso córtico esponjoso. Con respecto al ala del ilion, se puede decir que es la ancha expansión del hueso que se abre por encima del cuerpo. La concavidad en la superficie interna del ala es conocida como la fosa ilíaca. Esta área rugosa, la superficie es superficie articular que se articula con el sacro, formando la articulación sacroilíaca. Al igual que todas las partes óseas de la pelvis, el ilion cumple la función de ser una estructura que resiste a los órganos abdominales y pélvicos, por lo cual puede sufrir repercusiones, como la mujer pasa por el proceso de la gestación o cuando hay sobrepeso.
Otra función igual de importante es que, de acuerdo a la anatomía, es el lugar donde se insertan los músculos ilíacos: el cuadrado lumbar, el sacro lumbar, sartorio, el transverso del abdomen, oblicuo menor, tensor de la fascia lata, dorsal ancho y parte del psoas menor. El cuerpo del ilion es una porción más pequeña, localizada hacia inferior, que contribuye a la formación del acetábulo. El borde posterior del ala, más corto que el anterior, también presenta dos salientes separados por una muesca: la espina ilíaca superior posterior y la espina ilíaca posterior inferior. La espina ilíaca posterior superior sirve para la unión de la porción oblicua de los ligamentos sacroilíacos posteriores y el músculo multífido. Con respecto a la espina ilíaca anterosuperior, se puede decir que es la primera eminencia del borde anterior del hueso coxal. Se encuentra en la confluencia de la cresta ilíaca con el borde anterior. Presta inserción al arco femoral y los músculos sartorio y al tensor de la fascia lata. Está seguido por la escotadura innominada, y por esta escotadura pasa el nervio femorocutáneo. El hueso isquion se encuentra posterior e inferior a la articulación coxofemoral. Tiene forma de L, es continuo superiormente con el ilion y anteriormente con el hueso pubis. Está constituido por dos porciones: el cuerpo y la rama. El cuerpo del isquion es áspero y ancho, con tres caras óseas, donde se incluye la cara medial, que es la pelviana, lateral, femoral, y la cara posterior. La rama del isquion es una porción cilíndrica, se extiende anteromedialmente desde el aspecto inferior del cuerpo hasta encontrarse con la rama inferior del pubis. En conjunto, estas ramas óseas conforman el borde inferior del foramen obturador. Desde el borde posterior del cuerpo del isquion se extiende hacia atrás una eminencia triangular delgada y puntiaguda, que es la espina isquiática o espina ciática, más o menos alargada en diferentes sujetos, situada entre las escotaduras ciáticas mayor y menor. La superficie externa de la columna se adhiere al gemelo superior, su superficie interna al coccigio elevador del ano y a la fascia pélvica, mientras que a la extremidad puntiaguda se adjunta el ligamento sacroespinoso. La tuberosidad isquiática es la característica más prominente del isquion. Una tuberosidad grande en la cara posterior inferior del hueso. La tuberosidad isquiática es un sitio importante para la fijación de músculos de la extremidad inferior. La tuberosidad isquiática o promontorio del isquion o hueso de la nalga es un abultamiento óseo del isquion, la parte inferior del hueso coxal. La tuberosidad del isquion se localiza en la porción superior y posterior de la rama del isquion y junto con la punta del coxis forma la apertura inferior de la pelvis. Cuando un individuo se sienta, el peso corporal recae con frecuencia sobre la tuberosidad isquiática. Este promontorio isquiático es palpable en la región glútea media, a la misma altura del trocánter mayor y del fémur. La rama del isquion es la parte delgada y aplanada del isquion, que es la parte inferior del hueso coxal, que asciende desde la parte inferior del cuerpo y se une a la rama inferior del pubis. La unión se nota en el adulto por una línea levantada. Las ramas combinadas a veces se denominan rama isquiopubiana. El isquion es el compartimento inferior posterior de la pelvis. Posteriormente, prominencias óseas forman la tuberosidad isquiática a cada lado de la pelvis interior y soportan el peso del cuerpo en una posición sentada. La gran apertura, llamada foramen obturador, está formada por las dos ramas del isquion juntas y el pubis, y es la apertura que permite el paso de los principales vasos sanguíneos y los nervios hacia las piernas y los pies. El cuerpo del hueso pubis está constituido por tres caras: una cara anterior o externa, una posterior o interna y una medial. Estas caras convergen a excepción de la cresta del pubis, ubicada en la porción anterior y superior del cuerpo del pubis, donde se delimita la transición de las caras externas e internas.
La cara anterior está orientada inferior y lateralmente, presentando una zona lisa que funciona como punto de inserción para los aductores del muslo. La cara posterior se encuentra orientada posterior y superiormente, constituyendo la pared anterior de la pelvis menor. La cara articular, que le dicen la sinfisaria, está orientada medialmente para articularse con el hueso coxal, específicamente en el pubis, contralateral. Esta articulación recibe el nombre de sínfisis del pubis. Los huesos se conectan a través del cartílago interpuesto entre los mismos. Esta se puede palpar en la línea media del monte del pubis. La cresta del pubis separa la cara anterior y posterior del hueso. Esta presenta a la espina púbica en su extremo lateral, exactamente 2.5 centímetros, lateral a la sínfisis del pubis. La espina púbica funciona como punto de inserción para el ligamento inguinal y es utilizada clínicamente en conjunto a la espina ilíaca anterosuperior para localizar los anillos del conducto inguinal. El área curva inferior a la sínfisis del pubis es conocida como el arco del pubis. Es una de las zonas de la pelvis que adquiere su forma dependiendo del género, ya sea masculino o femenino. La rama superior del pubis comienza en la espina púbica y se extiende posterior y lateralmente hacia arriba, llegando hasta el acetábulo. Está constituido por 3 bordes y 3 caras. La cara anterior se prolonga desde la espina púbica hasta la eminencia heliopúbica y está limitada por la cresta obturadora anteriormente y por el pecten del hueso pubis en la línea pectínea posteriormente. La línea pectínea es continua con la línea arcuata del ilion. En conjunto, estas dos líneas conforman la línea terminal, una línea que separa la pelvis mayor de la menor. La rama inferior del pubis se encuentra proyectada posterior, inferior y lateralmente desde el ángulo superolateral del cuerpo del pubis. Esta cuenta con 2 caras, una anterolateral y otra posteromedial, las cuales están separadas por 2 márgenes, uno anterior y otro medial. La rama inferior se continúa inferior y lateralmente para juntarse con la rama del isquio y completar el foramen obturador. La línea terminal puede ser definida como una estructura compuesta por la línea iliopectínea y el promontorio del hueso sacro, por lo que consiste en un recorrido que comienza en el promontorio sacro, pasa la articulación sacroilíaca por la línea arcuata, recorre el borde pélvico en la unión del cuerpo y el ala del sacro, a combinación hasta la línea pectínea y termina en la espina púbica. La sínfisis del pubis es una articulación considerada semimóvil, ya que en comparación con las diartrosis, esta no genera tantos movimientos. Además, es una unión que se mantiene gracias a ciertos diversos ligamentos que tienen la labor de adaptarse a las movilizaciones que implican esta zona en la pelvis. Según la anatomía, la sínfisis pubiana se encuentra clasificada como semimóvil, lo cual se le confiere la denominación de anfiartrosis, que es un término usado para referirse a la unión de los huesos que se mantienen gracias a la presencia de tejidos resistentes, que también poseen propiedades necesarias para adaptarse a los movimientos articulares. Durante el embarazo en el ser humano hay hormonas tales como la relaxina, que remoldean esta cápsula ligamentosa, permitiendo que los huesos de la pelvis sean más flexibles para el parto. La brecha de la sínfisis del pubis normalmente es de 4 a 5 milímetros, pero durante el embarazo tiene un aumento de al menos 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, se considera que una anchura total de hasta 9 milímetros entre los dos huesos es normal para una mujer embarazada. El estrecho inferior es el estrecho más inferior de la cavidad pélvica. Tiene forma romboidal debido a que los puntos de referencia laterales, que son las tuberosidades isquiáticas, están a una mayor altura que el plano anteroposterior, formando así 2 triángulos imaginarios, uno anterior y otro posterior.
Los límites del estrecho inferior son el borde inferior de la sínfisis púbica, que recorre el borde inferior de la misma, parte más inferior e interna de las ramas isquiopubianas y de las tuberosidades isquiáticas, el ligamento sacrociático mayor hasta la punta del hueso sacro, los diámetros anteroposteriores subsacropubianos se extienden desde la articulación sacrocoxigia hasta el borde inferior del pubis y miden 11 centímetros. Está el subcoxipubiano, que se extiende desde el extremo inferior del coxis hasta el borde inferior del pubis y mide 9 centímetros. Con la retronutación del coxis, que se produce únicamente en la defecación y en el parto, puede llegar a medir 11 centímetros. También tenemos el diámetro transversal, llamado también isquiático o bituberoso, porque se extiende desde la parte inferior e interna de una tuberosidad isquiática hasta la homóloga del lado opuesto. Su longitud en la pelvis femenina es de unos 10.5 centímetros. La espina ciática es una fuerte eminencia triangular que presta inserción al ligamento sacrociático menor, al músculo gémino superior y a los manojos más posteriores del elevador del ano. El promontorio es la parte más alta que sobresale por dentro de la pelvis. El estrecho superior tiene forma triangular. El segmento anterior, que es el arco que forma la cara posterior del hueso pubis, es agudo y estrecho, y el segmento posterior, que es el arco que forma la cara anterior del hueso sacro, es amplio, pero aplanado posteriormente y ocasionalmente con salida del promontorio y los alerones del hueso sacro. Esta es una vista del estrecho inferior, en la que se puede observar que es la salida de la cavidad pélvica, cuyo marco está delimitado por el pubis, el isquion y el ligamento sacrociático y el coxis. Normalmente las espinas ciáticas representan la parte más angosta de la pelvis, importante para la pelvimetría, lo explicaremos más adelante. El estrecho medio es un orificio imaginario que ocupa la excavación pélvica de gran importancia en obstetricia, pues en este punto la pelvis femenina puede presentar una marcada reducción de diámetros. Los puntos de referencia y los límites son: hacia adelante el borde inferior de la sínfisis púbica y recorre por el tercio inferior la cara interna del cuerpo del pubis. Lateralmente la espina ciática, pasando por la parte media del agujero ciático mayor, y pasada la espina ciática recorre el ligamento ciático mayor. Hacia atrás corta el sacro en su cara anterior, aproximadamente entre 1 y 2 centímetros por encima de la punta del sacro. Tenemos el diámetro anteroposterior, que comienza en el culmen retropubiano, 1 centímetro por debajo de la sínfisis pubiana, hasta el promontorio, y mide en la pelvis femenina 11 centímetros. Es un diámetro importante porque de él depende que el feto pueda encajar, es decir, introducirse en la excavación. Y tenemos el diámetro transversal, que es uno de los diámetros y puntos de referencia obstétricos de mayor importancia, llamado también el biciático o biespinoso, porque va de una espina ciática a la del lado opuesto. Su longitud en la pelvis femenina es de unos 10 centímetros, que es el menor de los diámetros obstétricos. Aquí se puede ver una visión lateral de la localización de lo que es el promontorio, que es quien genera uno de los diámetros más estrechos anteroposteriores. El estrecho superior es el orificio de entrada a la pelvis desde el abdomen. Está delimitada por el borde superior de la sínfisis púbica, que se continúa con el borde superior de las ramas horizontales del pubis. La eminencia iliopectínea, que consigue continuidad con la línea innominada o línea terminal. La articulación o sincondrosis sacroiliaca y el alerón del hueso sacro, que termina en el promontorio sacro. Tenemos el estrecho medio, ya habíamos hablado que es un orificio imaginario que ocupa la excavación pélvica de gran importancia en obstetricia. Pues en este punto la pelvis femenina puede presentar una marcada reducción de diámetros. Los puntos de referencia y los límites para el repaso son:
Hacia adelante el borde inferior de la sínfisis púbica y recorre por el tercio inferior de la cara interna del cuerpo del pubis. Lateralmente la espina ciática, pasando por la parte media del agujero ciático mayor y pasada la espina ciática recorre el ligamento ciático mayor. Y hacia atrás corta el sacro en su cara anterior aproximadamente entre 1 y 2 centímetros por encima de la punta del sacro. Por último, reflejamos la vista lateral de lo que representa el estrecho inferior, que es el estrecho más bajo o inferior de la cavidad pélvica. Ya habíamos dicho que tiene forma romboidal debido a los dos puntos de referencia laterales, que son las tuberosidades isquiáticas. Y está en una mayor altura que en el plano anteroposterior, formando así dos triángulos imaginarios, uno anterior y otro posterior. De forma histórica, la pelvis materna ha sido objeto de estudio por la importancia que la relación feto-pelvis conlleva. Uno de los primeros autores en aludir a esta relación fue Andrés Vesalio en 1543. Posteriormente, Savonarola en 1560 mencionó por primera vez el término desproporción cefalopélvica. Desde entonces tuvieron que transcurrir muchos años para que se suscitaran nuevos avances en el campo de la obstetricia. Los que sobrevinieron con William Smealy en 1752, quien estableció la medición de los diámetros conjugados y diagonales con una estandarización para descartar la desproporción cefalopélvica. Con el descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895, algunos autores como Albert y Barnier iniciaron el estudio de la pelvis materna, tomándole radiografías y tratando de realizar una estandarización sobre las pelvis más adecuadas para el trabajo de parto. En los años subsiguientes, varios autores trataron de realizar clasificaciones y acuñar epónimos para los distintos diámetros. Sin embargo, de todos ellos solo logró trascender hasta nuestros tiempos el estudio de Caldwell y Mallow en 1933. En el clasificaron a la pelvis materna en antropoide, androide, platipeloide y ginecoide. No obstante que se sigue estudiando hasta la fecha, esta clasificación es muy elemental y poco práctica, ya que pocas pelvis reales se adaptan de forma estricta a la definición de cada una de ellas. Es decir, que es muy poco probable que una pelvis cumpla con todos los requisitos para ser de un tipo ginecoide o de cualquier otro. Así, dicha clasificación resulta útil solo para estudiar las características que presenta cada pelvis, ya que contribuye a orientar a una exploración más adecuada de la pelvis, pero nunca para clasificarlas de forma absoluta en un tipo. La región superior, en relación con la parte superior de los huesos pélvicos y las vértebras lumbares inferiores, se llama pelvis mayor o la pelvis falsa, y se puede considerar parte del abdomen. La pelvis mayor, con sus paredes ensanchadas, es solidaria hacia adelante con la región abdominal inferior, las fosas ilíacas e hipogástreo. Está rodeada por la cintura pélvica y contiene parte de las vísceras abdominales. Sus límites tenemos lateralmente por las alas ilíacas del ilio, que es uno de los componentes del hueso coxal. Posteriormente por las últimas dos vértebras lumbares y la vértebra sacra, que sería la S1. Anteriormente por la parte inferior de la pared anterior del abdomen. Contiene las vísceras intestinales no contenidas en la pelvis menor, como el colon sigmoides y algunas asas del ilio. Y en el embarazo, el útero grávido. No tiene importancia en obstetricia, aunque tiene cierta aplicación en cirugía pelviana. La cavidad de la pelvis mayor es la porción inferior de la cavidad abdominal. La pelvis menor o pelvis verdadera se relaciona con las partes inferiores de los coxales, el sacro y el cóccix, y tiene una entrada y una salida, que serían las aperturas superior e inferior. La pelvis menor es la parte más estrecha del embudo. Contiene la vejiga urinaria, los órganos genitales y parte terminal del tubo digestivo, como el recto y el ano. Rodeada por la cintura pélvica inferior, que comienza en un disco intervertebral de L5 y S1. Esta cintura proporciona el marco esquelético de la cavidad pélvica y el perineo.
Es la porción de la pelvis situada entre el estrecho superior y el diafragma pélvico. Forma la porción inferior de la cavidad abdominopelviana. Los límites están limitados por las superficies pelvianas de los huesos de la cadera, el sacro y el coxis. Dentro de esta cavidad se sitúan parte del colon, el recto en la parte posterior de la pelvis, la vejiga en la parte anterior justo por detrás de la sínfisis púbica, y en la pelvis femenina no operada la vagina, el útero, que se sitúan entre el recto y la vejiga. La pelvis verdadera es una especie de cilindro irregular con una leve concavidad anterior. En este espacio se estudian varios estrechos u orificios, uno de entrada superior, uno de salida o inferior, y entre los dos las excavaciones pelvianas. En la excavación pelviana es de importancia los puntos en que las dimensiones del diámetro son menores, conocidos como el estrecho medio, como ya habíamos hablado anteriormente. Para medir el diámetro de este se utiliza el conjugado diagonal. Los obstetras Caldwell y Mollow en 1933 perfeccionaron una clasificación de tipos de pelvis que aún se utiliza. Esta ayuda al clínico a comprender mejor el mecanismo del trabajo del parto. Se basa en la medición de distintos diámetros y así podemos distinguir 4 tipos de pelvis: la ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide. Los puntos de referencia anatómicos utilizados para determinar el tipo de pelvis son el sacro, las paredes laterales, el surco sacro-ciático, las espinas isquiáticas, el arco púbico y las tuberosidades isquiáticas. La pelvis ginecoide es la más frecuente en la mujer, se presenta en el 50% de los casos femeninos y la que propicia las rotaciones clásicas del feto en el momento del parto. Es la considerada más adecuada para la evolución espontánea del parto vaginal. Se caracteriza porque el estrecho superior tiene forma redondeada o ligeramente ovalada. El diámetro transverso del estrecho superior tiene una longitud igual o superior que el diámetro anteroposterior. Las paredes laterales de la pelvis son rectas y paralelas. Las espinas ciáticas no son prominentes. La escotadura sacrociática es redondeada. El sacro tiene una longitud e inclinación adecuadas y su cara anterior es cóncava. El arco subpúbico es amplio con un ángulo de alrededor de 90 grados. Y la presentación se introduce en la pelvis haciendo coincidir la sutura sagital con el diámetro transverso o con uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior. El parto evoluciona con rotación interna a posición occipito anterior. La pelvis androide o infundibuliforme es una pelvis que recuerda a la pelvis masculina. Todos los diámetros son insuficientes. Es una pelvis estrecha transversalmente. El diámetro transverso máximo queda muy atrás, muy cerca del promontorio, por lo que no es aprovechable para el encajamiento. El sacro es largo y las paredes convergen en forma de embudo. Y las espinas ciáticas son prominentes, las escotaduras ciáticas cerradas y el ángulo subpúbico es agudo, siendo el diámetro bisquiático reducido, haciendo que el descenso fetal sea más lento y que el feto se pueda encajar en transverso u occipito posterior con posibilidad de parto instrumentalizado o cesárea. La pelvis antropoide es también una pelvis estrecha transversalmente. En su estrecho superior el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. Las escotaduras ciáticas son grandes y el sacro estrecho, resultando una pelvis larga. Las paredes laterales de la pelvis son paralelas. Las espinas ciáticas no son prominentes, pero puede existir cierta reducción del diámetro interespinoso por la morfología general de la pelvis. El ángulo subpúbico es normal o algo reducido. La pelvis platipeloide, existe en ella una disminución de los diámetros anteroposteriores con un aumento relativo de los transversos. Se caracteriza por su forma ovalada con predominio transversal. El diámetro transverso es largo y mayor que el diámetro anteroposterior, que es reducido, al que corta cerca de su punto medio. La escotadura sacrociática es estrecha. El sacro suele ser plano y recto, de longitud normal y algo inclinado hacia adelante, por lo que el diámetro anteroposterior del estrecho superior es algo más corto que el del estrecho inferior, y el ángulo subpúbico es obtuso. No es favorable para el trabajo de parto.
porque hay un posible encajamiento transverso con gran asenticismo. Generalmente hay un retraso en el progreso del estrecho superior, por lo que los casos terminan en cesárea. Hay que visualizar la pelvis descrita como la estructura con 4 planos imaginarios. Tenemos el plano de máximas dimensiones pélvicas, que no tiene importancia obstétrica. Tenemos el plano medio de la pelvis, que es de menores dimensiones. Tenemos el plano de salida pélvica, que es el estrecho inferior, y el plano de entrada pélvica, que es el estrecho superior. Para el plano de entrada a la pelvis lo tenemos también con otro nombre, como es lo que es el plano llamado estrecho superior. Tiene sus límites: atrás con el promontorio y las alas del sacro, a los lados con las crestas pectíneas y adelante con las ramas horizontales y la sínfisis del pubis. Posee 4 diámetros, 3 conjugados, y en comparación con la pelvis masculina, la entrada a la pelvis femenina suele ser más redondeada que ovoide. Con respecto al estrecho superior, se puede decir que es el orificio de entrada a la pelvis desde el abdomen y delimitada por el borde superior de la sínfisis púbica, que se continúa con el borde superior de las ramas horizontales del pubis, la eminencia iliopectínea, que consigue continuidad con la línea innominada o línea terminal, la articulación o sincondrosis sacroiliaca, el alerón del hueso sacro que termina en el promontorio sacro. Tenemos el diámetro anteroposterior y son 3. Todo comenzando desde el promontorio del hueso sacro y terminan en puntos diferentes de la sínfisis púbica. El diámetro suprapúbico o conjugado verdadero termina en el borde superior de la sínfisis púbica y es el primer diámetro que la pelvis le ofrece al feto durante el parto. El valor mínimo normal de este diámetro en la pelvis femenina es de 11 centímetros. Tenemos el diámetro retropúbico o conjugado obstétrico, que termina en una eminencia llamada culmen retropubiana, situado en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores de la sínfisis púbica. Es el diámetro de menor longitud del estrecho superior, que mide 10.5 centímetros. Y está el diámetro subpúbico o conjugado diagonal, que termina en el borde inferior de la sínfisis púbica y mide en la pelvis femenina como unos 12 centímetros normalmente. Está también el diámetro transversal, que atraviesa la pelvis de un lado a otro, desde la línea nominada de un lado hasta el punto opuesto del otro lado, en un punto intermedio entre la sincondrosis sacroiliaca y la eminencia iliopectínea. Su longitud en la pelvis femenina es de unos 13 centímetros, diámetro oblicuo también, que se extiende desde la articulación sacroiliaca de un lado hasta la eminencia iliopectínea del lado opuesto, y mide en la pelvis femenina unos 13 centímetros. En la presente imagen podemos visualizar el diámetro anteroposterior, el cual es la distancia más reducida entre el promontorio sacro y la sínfisis del pubis. Se designa como conjugado obstétrico y mide entre 10 y 10.5 centímetros. En la presente imagen se observa el diámetro transversal, que es de mayor distancia entre las crestas pectíneas de cada lado. Suele presentar intersección con el conjugado obstétrico en un punto casi de 4 centímetros frente al promontorio y mide 13.5 centímetros. En la presente lámina se observa representado lo que son los diámetros oblicuos, los cuales se extienden desde la sincondrosis sacroiliacas a las eminencias iliopectíneas del lado opuesto y miden en promedio algo menor a 13 centímetros. Aquí seguimos en esta lámina observando una representación de los diversos diámetros donde tenemos los conjugados. El conjugado externo es de 20 centímetros, mide la distancia entre la sínfisis del pubis y la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. El conjugado anatómico verdadero mide 11 centímetros y es la distancia entre la parte posterior de la sínfisis del pubis y el promontorio sacro. Y el conjugado diagonal, que mide 13 centímetros, mide la distancia entre lo que es el borde inferior del pubis y el promontorio del sacro.
Acá tenemos otra imagen que refuerza la exposición de la lámina anterior, donde se visualiza el promontorio sacro, la sínfisis del pubis, los diversos diámetros conjugados con sus diversas medidas. Con repaso tenemos el estrecho medio, que es un orificio imaginario que ocupa la excavación pélvica y es de gran importancia obstetricia, pues en este punto la pelvis femenina suele presentar una marcada reducción de los diámetros. Los puntos de referencia y los límites son hacia adelante el borde inferior de la sínfisis púbica, que recorre por el tercio inferior de la cara interna del cuerpo del pubis, y lateralmente la espina ciática, pasando por la parte media del agujero ciático mayor y pasada la espina ciática recorre el ligamento ciático mayor. Hacia atrás corta el sacro en su cara anterior, aproximadamente entre 1 y 2 centímetros por encima de la punta del sacro. En esta imagen podemos visualizar los diámetros del estrecho medio, que son sacros retropúbicos. Tenemos el anteroposterior de 11.5, el misacro en 12 centímetros y no tiene uso obstétrico. Y tenemos el biciático que es de 10 centímetros. Como plano de salida pélvica tenemos el estrecho inferior, que consta de dos superficies aproximadamente triangulares. Tenemos el triángulo posterior que se encuentra en la punta del sacro. Sus límites laterales son los ligamentos sacrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. Tenemos el triángulo anterior formado por la superficie bajo el arco púbico y tiene tres diámetros: anteroposterior, transverso y sagital posterior. Con respecto a los diámetros nombrados en la lámina anterior, tenemos entonces el anteroposterior, que va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la punta del sacro. Tenemos el transverso, que es la distancia entre los bordes internos de las tuberosidades isquiáticas. Y tenemos el sagital posterior, que va desde la punta del sacro hasta la intersección perpendicular con la línea que une las tuberosidades isquiáticas. El estrecho superior es el orificio de entrada a la pelvis desde el abdomen y delimitada por el borde superior de la sínfisis púbica, que se continúa con el borde superior de las ramas horizontales del pubis. La eminencia iliopectínea, que consigue continuidad con la línea innominada o línea terminal. Y la articulación o sincondrosis sacroiliaca, el alerón del hueso sacro que termina en el promontorio sacro. Y con respecto al estrecho inferior se puede decir o repasar que el estrecho más inferior de la cavidad pélvica tiene forma romboidal debido a que los puntos de referencia laterales, que son las tuberosidades isquiáticas, están a una mayor altura que el plano anteroposterior, formando así dos triángulos imaginarios, uno anterior y otro posterior, con límites del estrecho inferior, que son el borde inferior de la sínfisis púbica, que recorre el borde inferior de la misma, es la parte más inferior interna de las ramas isquiopubianas y de las tuberosidades isquiáticas, y tenemos el ligamento sacrociático mayor hasta la punta del hueso sacro. Y como manera de concluir este punto, tendrán que tomar en cuenta que existen diferencias de la pelvis con respecto al sexo. La pelvis masculina y la pelvis femenina difieren en diversos puntos, donde tenemos la estructura general, la cual para la pelvis masculina es gruesa y pesada, mientras que para la pelvis femenina es fina y ligera. Con respecto a la pelvis mayor, en la pelvis masculina es profunda, mientras que para la pelvis femenina es delgada. Con respecto a la pelvis menor, la pelvis masculina es estrecha y profunda, mientras que para la pelvis femenina es ancha y delgada. En el estrecho superior de la pelvis difieren con que la pelvis masculina es de forma de corazón, mientras que para la pelvis femenina la forma es ovalada o redonda. En el estrecho inferior de la pelvis, para la pelvis masculina es relativamente pequeña, mientras que la pelvis femenina es relativamente grande. En el arco del pubis y ángulo subpúbico, para la pelvis femenina ese arco es estrecho, mientras que para la pelvis femenina es ancho. Y con respecto al orificio obturador,
tenemos que para la pelvis masculina es redondo, mientras que para la pelvis femenina es ovalado. Conocer la anatomía de la pelvis ósea nos permite, mediante la pelvigrafía y la pelvimetría interna, acceder al conocimiento de uno de los elementos importantes del parto, el canal pelviano. El eje pelviano, también llamado la curva de Carus, es la unión de los ejes de los múltiples planos existentes entre el estrecho superior e inferior, y debe ser respetado por el feto en su mecanismo de parto. Al estar la paciente en posición ginecológica, el eje del estrecho superior se prolongará hacia los pies de los tetras, ubicado delante de la paciente, y el eje del estrecho inferior hacia la cara del mismo. La pelvimetría es la medición de los diámetros de la pelvis ósea de la mujer embarazada, que nos permite determinar la forma de la presentación en el parto, para lo cual utilizamos el pelvímetro mediante un procedimiento que nos indica la relación cefalopélvica o pélvico-cefálica, y establecerá el pronóstico de facilidad, dificultad o imposibilidad de atender el parto por vía vaginal. Se tienen dos tipos de pelvimetría: la pelvimetría externa y la pelvimetría interna. La pelvimetría es otro sistema que nos permite determinar la forma de la pelvis y la viabilidad de un parto vaginal, por lo que básicamente las competencias a las cuales se va a implicar todo lo que es el conocimiento de los diámetros pélvicos y su dinámica es con base a la especialización obstétrica. Tenemos entonces que una de las valoraciones o competencias que se han desarrollado con respecto a lo que es el estudio de la pelvis a nivel obstétrico es el test de Bishop, también conocido como el índice de Bishop. Es una puntuación que valora el cuello uterino en el trabajo del parto y ayuda a predecir si será requerida la inducción del parto. También se ha utilizado para evaluar las probabilidades del parto prematuro espontáneo. El test de Bishop fue desarrollado por el Dr. Edward Bishop y se publicó en agosto de 1964. La puntuación total se logra mediante la evaluación de los siguientes 5 componentes en el examen vaginal. Tenemos la dilatación cervical, borramiento cervical, consistencia cervical, posición cervical y el encajamiento fetal. El test de Bishop gradúa a las pacientes que tendrán las probabilidades de lograr una inducción exitosa. La duración del trabajo será inversamente correlacionado con el test de Bishop. Una puntuación que supera los 8 describe el paciente con más probabilidades de lograr un parto vaginal exitoso, y una puntuación menor de 6 por lo general requiere que se utilice un método de maduración cervical antes de otros métodos. Con respecto a su interpretación, pues una puntuación de 6 o menos sugiere que es poco probable que el trabajo de parto pueda empezar sin inducción. Una puntuación de 9 o más indica que el trabajo de parto probablemente comenzará de forma espontánea. La puntuación de un Bishop baja indica que la inducción es poco probable que tenga éxito, y algunas fuentes indican que solo una puntuación de 8 o mayor es fiable de predicción de una inducción exitosa. También tenemos los planos de Hodge, que es un término obstétrico usado para dividir la pelvis desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior, incluyendo la excavación pélvica, con el fin de ubicar la altura de la presentación fetal en su paso por el canal de parto, teniendo como referencia el ecuador de la cabeza fetal. En total son un número de 4 planos numerados desde arriba hacia abajo. El primer plano es el más superior de los 4, se extiende con una línea imaginaria que corre desde el extremo superior de la sínfisis púbica por delante hasta el promontorio del hueso sacro por detrás. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que todavía está libre o móvil. Está el segundo plano, que es una línea recta imaginaria paralela a la anterior y pasa por delante desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta la segunda vértebra del hueso sacro. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que es una presentación fija. Tenemos el tercer plano, que igualmente paralelo a los primeros 2 planos, es una línea recta que a la altura de las espinas ciáticas corta al isquion y a la tercera vértebra sacra. Cuando la presentación fetal llega a este plano, se dice que está encajado.
Y tenemos el cuarto plano, que es la línea que parte por detrás del vértice del hueso sacro y se extiende paralela a todas las anteriores. Se dice que está profundamente encajada y autorreferencialmente compungida. Bueno, en la presente lámina se puede visualizar una gráfica donde se representan los diversos diámetros tomados en cuenta para lo que corresponde a la pelvimetría externa, algo que realmente está en desuso hoy en día. Los diámetros son biespinoso, bicrestal, vitrocanterio y algunos diámetros oblicuos externos. Ellos ayudan a determinar la simetría de la pelvis. Y bueno, y determinar, obviamente, al igual que el resto de la pelvimetría, ver si de pronto existe alguna desproporción fetopélvica. Con respecto a la pelvimetría interna, viene siendo uno de los procedimientos de más uso común a nivel de lo que puede ser la atención inicial de toda paciente en comienzo con trabajo de parto. Obviamente se hace mediante lo que es el tacto vaginal, para la determinación de lo que es el diámetro promonto retropúbico. Así como se determina el diámetro anteroposterior, también se tiene que tomar en cuenta la altura del pubis, su arco y su inclinación. La pelvimetría interna ofrece conocimientos de la capacidad de la excavación pélvica y de las anomalías en la estructura anatómica de los componentes óseos de la pelvis. Es molesta para la paciente y es un poco subjetiva porque también depende de la longitud de los dedos del examinador, ya que si tiene unos dedos largos se podrán sentir mucho los promontorios y los de manos pequeñas de pronto los sentirán excepcionalmente. Por lo tanto pasa a ser un estudio subjetivo. En la presente imagen se observan las diversas maniobras a realizar para determinar lo que es la pelvimetría interna. Como ya se les había dicho, examen inicial de toda mujer en trabajo de parto inicial. Tenemos lo que es la radiopelvimetría como otra de las técnicas que se utilizan previas antes de lo que es el trabajo de parto y que sirven para poder determinar si existe desproporción fetopélvica. Sin embargo, la radiopelvimetría es una técnica en desuso porque su utilidad ha sido cuestionada. Simplemente las estadísticas han hecho que se le imputa directamente un incremento a lo que es la tasa de cesárea. Carece de valor predictivo para pronosticar la vida del parto por la gran variabilidad interobservadora a la que están sometidas su medición y su interpretación. También tenemos como otras técnicas diagnósticas lo que es la resonancia magnética, pelvimetría, que es la técnica de elección para valorar la desproporción pélvico-cefálica, ya que nos permite obtener imágenes de la pelvis en todos los planos del espacio. Nos proporciona información de todas las estructuras óseas y de los tejidos blandos de la pelvis materna de una forma rápida y sin exponer al feto ni a la madre a radiaciones ionizantes. Además, en ocasiones nos permite diagnosticar anomalías fetales que van a cambiar el manejo del recién nacido tras el parto. La única desventaja de este tipo de técnica ya sería el costo directamente. Entonces, para poder afianzar conocimientos, caemos en una etapa de recapitulación de puntos claves que deben recordar. Entre estos tenemos, en la pelvis se componen 4 huesos, el sacro, el coxis y 2 huesos ilíacos. El hueso sacro es la función de 5 vértebras. El hueso ilíaco es la fusión del ilion, isquion y pubis. Espacialmente dividimos la cavidad pélvica por sus límites en falsa y verdadera. La pelvis falsa limita anteriormente con la pared abdominal, posterior con las vértebras sacras y lateral con la fosa ilíaca. La pelvis verdadera limita superiormente con el promontorio, las crestas pectíneas y bordes superiores de los huesos púbicos. Inferiormente con el plano de la salida pélvica, posteriormente con la cara anterior del hueso sacro, anteriormente con el hueso del pubis
ramas superiores ascendentes de los huesos isquiones y los agujeros obturatrices, lateralmente con la cara interna de los huesos isquiones. Cuenta con 3 estrechos. El estrecho superior, que compone los diámetros conjugados o anteroposteriores transverso y oblicuo. El estrecho medio, que abarca el diámetro anteroposterior e interespinoso. El estrecho inferior, que abarca el diámetro bituberoso y anteroposterior, que aumenta en el momento del parto. Según su proporción de diámetro, la pelvis se clasifica en 4: antropoide, ginecoide, platipeloide y androide. La pelvis femenina es más ancha que la masculina y el estrecho superior de la pelvis femenina es más extenso. Su forma puede ser bastante variable. Por último, tienen que tomar en cuenta que el promontorio de la pelvis femenina es menos prominente. El estrecho inferior de la pelvis femenina es más extenso. Durante el embarazo, una parte del peso se ejerce sobre la sínfisis púbica y el ángulo subpubiano de la pelvis femenina es de unos 100 grados y en el hombre es de 70 grados. Para la conclusión quiero dejarles este pensamiento de Albert Einstein, que dice que nunca consideren los estudios como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento del mundo y el universo. Por su atención, muchas gracias.